A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peruso. Para poder entender con mucha más precisión los desafíos actuales con respecto a las elecciones y en general a la política venezolana, también es muy importante poner una pausa y analizar lo que ocurrió hace 6 años atrás, precisamente en esas elecciones fraudulentas, donde Nicolás Maduro pretendió tomar el poder prácticamente a la fuerza y fue desconocido, fue deslegitimado por más de 60 democracias en el mundo. Para entender lo que ocurría en ese momento y lo que puede ocurrir ahora, hemos invitado a Christopher Sabatini. Él es uno de los investigadores senior del programa de América Latina y Estados Unidos de la Chatham House, que es un centro de pensamiento ubicado en Londres, y adicionalmente es consejero de la Universidad de Harvard y también de la División de las Américas de Human Rights Watch. Esto fue lo que nos dijo más temprano en entrevista a BPI TV. Quería, en primer lugar, si alguien extranjero que no necesariamente conoce la realidad venezolana le preguntara qué está pasando en la víspera de estas elecciones, ¿qué le podría describir? ¿Cómo es la situación actual de este proceso electoral y político venezolano? Eso es muy difícil de explicar, pero voy a intentarlo, hacerlo en una manera muy breve. Primero, lo que tenemos es un gobierno de Maduro que no quiere convocar elecciones libres y justas, porque según las encuestas está claro que puede perder a una oposición que ahora, al final, es una oposición unida y con un candidato que no es el candidato original, pero por lo menos es un candidato que, según las encuestas, puede estar encima del presidente Maduro para las elecciones el 28 de julio. Pero ahora, al mismo tiempo que la comunidad internacional, tanto los Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, España, muchos países que están intentando acompañar un proceso hasta las elecciones y asegurar que por lo menos hay un mínimo de garantías y espacio político, cívico y también periodístico para que haya por lo menos elecciones competitivas e inclusivas. Ellos están intentando asegurar que este proceso sigue hasta las elecciones. Pero al mismo tiempo, lo que hemos visto es el gobierno de Maduro está intentando también restringir y también reprimir en una manera a veces muy sutil, a veces menos sutil, porque por ejemplo, ha puesto en cárcel a algunos miembros de la oposición, pero también cambiar, digamos, el campo para las elecciones sin romper hasta ahora, sin romper esa fachada de un proceso democrático. No sabemos lo que puede pasar entre ahora y el 28 de julio, porque según el propio presidente Maduro, él no quiere perder el poder. En parte, yo creo que es un vicio personal. Yo creo que en parte también tenemos que reconocer que hay varios casos contra miembros del gobierno, incluso el presidente Maduro, incluso la vicepresidenta, por crímenes contra la humanidad y por la corrupción. Entonces, cuando salgan el poder, cuando pasa eso, no sé si será a través de las elecciones o más tarde, ellos tienen o van a enfrentar la posibilidad de ir a la cárcel. Y por esa razón, yo creo que es muy importante no solamente enfocar en las elecciones y el proceso electoral hasta el 28 de julio, pero también las condiciones después de las elecciones que pueden incentivar, digamos, un cambio de poder. Tal vez no el 28 de julio, pero tenemos que reconocer este callejón en el cual
el gobierno actual de Maduro se encuentra y los riesgos que corre de tener una elección libre y competitiva en que puede perder. Ahora, usted justamente habla de que ese cambio no necesariamente es el 28 de julio. Usted conoce muy bien la realidad de otros países y otras transiciones democráticas. ¿Qué cree que puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro para no dejarse vencer tan fácilmente en las urnas? O sea, ¿lo ve creando más condiciones adversas para que la oposición no lo logre a través del voto simple? Ese va a ser muy difícil porque según los propios compromisos que hizo el gobierno de Maduro el 17 de octubre en Barbados, ellos se comprometieron a invitar a observadores internacionales y ha invitado a la Unión Europea y al Carter Center a observar las elecciones el día de las elecciones. Ellos, si el gobierno les da el espacio y la libertad de observar el proceso de votar y el proceso de manejar las urnas y el conteo de los votos y también la transmisión de los votos hacia el centro, va a ser muy difícil el día de las elecciones que este gobierno puede robar muy abiertamente las elecciones. En vez de hacer eso, yo creo que el gobierno lo que está intentando hacer es cambiar, como dije antes, el campo, el terreno electoral, para que favorezca el gobierno. Pero yo no creo que eso va a ser o será suficiente para cambiar el contexto electoral actual ahora. Y también, dado que el candidato de la oposición, Edmundo González, está encima de Maduro por más de 30% del voto. Este es un margen muy grande para robar, para decirlo francamente, y también para superar en un proceso preelectoral. Por esa razón siempre hay este riesgo que, dado algún momento, que el gobierno de Maduro puede decir, no quiero ir a las elecciones. Eso llevaría un gran costo al gobierno venezolano, porque eso significaría cortar sus relaciones no solamente con la Unión Europea y con los Estados Unidos, pero también con sus vecinos, con Brasil, el gobierno de Lula, que ha sido a veces bastante fuerte, en una manera sorprendente, tengo que confesar, en decir que el gobierno de Lula y el gobierno de Gustavo Petro en Colombia quieren que hayan elecciones, o por lo menos elecciones. Ellos no han puesto condiciones o estándares para esas elecciones. Yo creo que el mero acto de cancelar las elecciones generaría una gran reacción en contra del gobierno de Maduro, que incluiría el gobierno de Lula y el gobierno de Petro, y va a ser muy difícil echar atrás esas relaciones con un gobierno que ha estado, si pasa eso, dispuesto a romper todo el juego. Vamos a ver, pero yo creo que estamos entrando en un proceso, un periodo muy difícil, complicado para el gobierno de Maduro. Y vamos a ver cómo sale. Sí, incluso la posición de Colombia y de Brasil ha cambiado un poco. ¿Usted cree que la influencia del tema migratorio los presiona para que ellos a su vez presionen a Nicolás Maduro? Porque antes se hacía la vista gorda con todo este tema de los derechos humanos. Sin embargo, se les convierte en un problema también interno el tema migratorio venezolano. Es el tema migratorio y según las encuestas se nota que muchos de los respondientes dicen que si gane Maduro van a salir del país. Una victoria de Maduro de este gobierno va a efectuar el flujo de migrantes. Eso sí, para los países vecinos, Colombia, Perú, Brasil, eso va a ser Argentina, Chile, eso va a tener un costo muy grande, porque esos países, a pesar de que han sido muy bravos
y humanitarios en recibir los migrantes. La verdad es que les está costando. Lo estamos viendo unas reacciones muy fuertes en Chile, en Colombia, en contra de los migrantes, o yo diría los refugiados, más bien. Ahora, también hay otro aspecto que está influyendo la postura de Brasil. Este es el caso de, perdón, de Guyana. Yo no voy a citar, pero he hablado con varios funcionarios brasileños y para ellos las amenazas que está haciendo Maduro y las Fuerzas Armadas venezolanas a la región Essequibo tiene al gobierno de Brasil muy atemorizado. Tienen susto, miedo de que puede, después de casi un siglo de paz en la región, puede pasar ahora una guerra entre dos estados. Y eso y está algo genético para los diplomáticos brasileños, que es una región de paz. Siempre lo dicen. Que ahora Maduro está aumentando también las Fuerzas Armadas en la frontera con Guyana, está amenazando el país, está construyendo infraestructura supuestamente para facilitar una invasión o alguna amenaza de cualquier. Lo tiene muy asustado. Entonces, ese ha sido para el gobierno de Maduro, yo me atrevería a decir, ha sido algo muy torpe. Porque amenazar un vecino, amenazar la historia, el legado de paz de la región, de repente, para países como Brasil, que antes no se preocupaba tanto a las condiciones domésticas, no se preocupaba tanto en los derechos humanos, como dijo un exministro de Asuntos Exteriores a mí personal, me dijo, nosotros, lo voy a decir en inglés porque no sé cómo decirlo en español, we're not a country that keeps report cards on other countries. Nosotros no mantenemos notas y no evaluamos las condiciones domésticas de cada país. Pero cuando viene el momento de un país amenaza la invasión de otra, eso de repente se preocupa a Brasil y Brasil se está dando cuenta que Maduro tal vez no es tan controlable como pensaron. Controlable. Sí, y tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus participaciones hace 11 años, hace 6 años, lo que era la realidad de esa elección previo a este mandato de Nicolás Maduro, que es totalmente ilegítimo para por lo menos 60 democracias del mundo que lo desconocieron. Es decir, Nicolás Maduro sabe cómo manejarse a pesar de que las relaciones diplomáticas estén rotas. Por tanto, quizás pueda volver a tomar ese camino. Pero la importancia de lo que usted señalaba en aquel momento, del tema de las instituciones, eso también juega un rol fundamental. Hoy no es solo un problema electoral el que se enfrenta María Corina Machado y Edmundo González, sino que hay toda una infraestructura del Estado que podría jugar en contra, incluso obteniendo la mejor de las victorias. Sí, tenemos que reconocer que el gobierno de Maduro no es como los dictadores anteriores. No es como la junta militar de Argentina o de Pinochet. Bueno, igual, digamos, en términos de ser sangriente, represivo. Y no quiero decir que las dictaduras de Argentina o de Brasil o de Chile eran más flojos, no era. Hubo un costo muy grande en términos de vidas humanas. Pero el caso de Maduro representa algo novedoso. Es un régimen que tiene raíces criminales. Y lo que hemos visto no solamente es una junta militar, y la verdad es que el gobierno militar de Maduro tiene muchas tendencias militares, hay muchos ex oficios militares y militares activos que están en el gobierno, pero lo que está pasando es un quiebre del Estado. Lo que ha pasado es que las fuerzas de seguridad son muy politizadas. Los gobiernos municipales son son muy politizados y muchas veces el gobierno nacional de Maduro ha creado gobiernos o canales paralelos para gobernar en municipios
Y también el sistema judicial, el Estado de Derecho, el Consejo Nacional Electoral. Muchas de esas instituciones han sido infiltrados y cambiado totalmente, digamos, a ser armas, herramientas de gobierno de Maduro con razones políticas. Y eso es muy distinto. Y lo que yo temo es que cuando haya una transición democrática, y tal vez eso no, como dije antes o impliqué antes, eso no va a ser un proceso limpio. No como, digamos, en 83 con Argentina, donde se fue las Fuerzas Armadas y fue reemplazado por un gobierno democrático bajo Raúl Alfonsín, como pasó en Chile en el año 90, cuando se fue Pinochet y fue emplazado por una coalición de partidos políticos donde las Fuerzas Armadas mantuvieron algunos espacios de poder, pero por lo menos el Estado en esos dos casos seguía. Un Estado profesional, un Estado capaz. En el caso de Venezuela, la escala de la necesidad de reformas institucionales, de reemplazamiento de funcionarios políticos, de la reconstrucción de un banco central independiente, de una PDVSA independiente, profesional y capaz, es de largo plazo y es muy complicado. Y eso va a durar muchos años. Este no va a ser un caso donde viene una elección y ya. Lo que hace falta es un proceso no solamente de cambio político, pero también de acuerdos políticos sobre las reformas y de la capacitación de gente para recrear un Estado eficaz, independiente y también con una visión compartida del futuro del país y no una visión parcializada o partidista de solo un partido político, un movimiento político. Usted, antes de que se aplicara la política de máxima presión por parte del gobierno de Donald Trump, aseguraba que un posible embargo petrolero sería peligroso para el país, no solamente porque lesiona a la población, sino porque es la excusa perfecta y la vemos como la repiten una y otra vez, e incluso eso termina pesando o cayendo en la oposición. ¿Eso sucedió de esa manera? ¿Cómo lo podría ver ahora a la distancia y tomando en cuenta que esas sanciones se ponen y se quitan durante estos últimos días y al final no tienen ningún efecto, ¿no? Gaby, mencionaste dos de los riesgos de las sanciones. Uno es que son los impactos unintended consequences, inesperados. Y lo que tenemos que reconocer, y voy a ser muy claro, la caída económica, la crisis económica es culpa del gobierno de Chávez y Maduro, de unas políticas económicas que fueron no solamente mal concebidas, eran corruptas. Ellos son dueños de la crisis económica, pero las sanciones lo han empeorado. Tenemos que reconocer. Y ha aumentado la crisis humanitaria. Ahora, entiendo las razones por las cuales los que están en favor de las sanciones siempre siguen empujando las sanciones. Es difícil, es frustrante ver un Estado que está con el comercio, está robando los impuestos, las ganancias de, digamos, un recurso nacional para sus propios proyectos políticos. Eso entiendo, que uno quiere evitar eso. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer los unintended consequences, las consecuencias no esperadas, y también la dificultad en liberar las sanciones. Eso voy a tu pregunta también, Gaby. Es que con las sanciones, un país entra en un callejón. Y lo que está intentando hacer ahora la Casa Blanca es utilizar las sanciones con un tipo de leverage, un tipo de incentivos para cambiar el comportamiento y la perspectiva del gobierno Maduro. Lo que vemos
es que no ha tenido el mismo impacto que mucha gente esperaba. Porque, claro, el gobierno de Maduro tiene sus propios incentivos. Y sobre todo ese incentivo es sobrevivir, es seguir en el poder, evitar el cárcel. Eso es entendible. Y las sanciones o la liberalización de las sanciones no puede quitar eso. Eso es lógico. Pero tenemos que reconocer al mismo tiempo que más sanciones o imponer las sanciones, si hubiéramos mantenido las sanciones, ¿estaríamos en otro lugar que ahora? Lo dudo, lo dudo. No quiero decir que la liberalización de sanciones ha sido un bien en todo el sentido, pero el mantenimiento de las sanciones no hubiera producido un cambio, un camino distinto. Incluso, yo creo que en cierta forma, dado todos los riesgos, todas las amenazas de esas elecciones, yo creo que la oferta de la liberalización de las sanciones nos ha ayudado en llegar hasta aquí. Ahora, si son suficientes para evitar que haya, digamos, una ola de represión, o si haya la cancelación de las elecciones, no sé. Va a ser muy difícil. Pero tenemos que reconocer que podemos discutir la liberalización de las sanciones, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que más sanciones no hubieran ayudado tampoco. También incluso está el tema de las sanciones personales. Había una reacción, la Unión Europea esta semana le quitó las sanciones al presidente del Consejo Nacional Electoral y ellos responden de manera violenta, pero creo que les duelen más esas sanciones personales o todo el tema judicial, que haya una recompensa por sus cabezas, que el tema petrolero, porque pareciera que ya lo resolvieron con Irán, con China. Es decir, debería cambiarse un poco esa presión para que realmente ponga contra la pared al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que en este sentido, para las sanciones personales estoy más en favor. Tienen menos impacto, o ningún impacto casi, a la población en general. Y la verdad es que pueden servir como un incentivo de verdad. Según varias fuentes, le molesta muchísimo al presidente Maduro, a la vicepresidenta, que no puede viajar. En el caso de Maduro, hay una oferta de 15 millones de dólares para cualquier persona que puede identificar, localizarlo y arrestarlo. No sé si... ahora, yo creo que al mismo tiempo esos, digamos, Delcy y Nicolás Maduro quieren viajar, quieren disfrutarse, digamos, de un mundo globalizado y no pueden hacerlo. Yo creo que en ese sentido, y bajo varias fuentes, los Estados Unidos, la Unión Europea, está diciendo todo está en la mesa. Es decir, están dispuestos, si hay, entre comillas, el buen comportamiento del gobierno de seguir sus propios compromisos en Barbados. Esos no son compromisos inventados. Ese no es el caso, por ejemplo, de Guaidó, de respetar un gobierno que fue una ficción. No, esos son compromisos que hizo el propio gobierno Maduro. Si están dispuestos a cumplir con esos compromisos, yo creo que deberían, el gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, deberían estar dispuestos a levantar esas sanciones personales, incluso a Maduro, incluso a Delcy Rodríguez. Pero vimos recién esta semana que esas sanciones personales hacen mucho daño, insultan incluso. Lo vimos con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que se enojó muchísimo en un insulto, con neocolonialismo. Ellos hacen mucho más daño al nivel personal. Pero todos sabemos lo que tienen que hacer para que hayan levantado esas sanciones. Tienen que cumplir con sus propios compromisos en Barbados.
Para concluir, si pudiera establecer una diferencia, hablaba justamente de la creación de un gobierno ficticio a través de Juan Guaidó y la experiencia hoy con María Corina Machado, sobre todo despertando el sentir nacional dentro del país. Uno levantó a la comunidad internacional, otra lo está haciendo dentro. ¿Están haciendo lo correcto en este momento? ¿Podríamos estar más cerca que en la estrategia anterior? Sí, Gaby, sí. Voy a explicar por qué. Y voy a confesar algo. En enero de 2019, después de las elecciones fraudulentas en 2018, entendí la necesidad de buscar una salida. Y esa salida fue esa ficción de crear un gobierno interino. Y la verdad es que en esos momentos al principio lo apoyé, pero cuando no se cayó, no se quebró el gobierno de Maduro, que hubiera sido, la verdad es que tenemos que reconocer que la legitimidad de ese gobierno de Guaidó fue un poco débil, por lo menos frágil. Ahora, lo que hemos, y también fue un proceso casi inventado, generado, creado, apoyado desde afuera, como dices, Gaby. Porque ahora, lo que estamos viendo es un proceso, unas primarias organizadas al nivel sin ayuda del gobierno estatal, pero una manera ad hoc, una manera de que enseñó la voluntad de los venezolanos, la voluntad democrática de los venezolanos. Y desde entonces eligieron a María Corina Machado. Este es un proceso que, como dijiste, Gaby, surgió dentro de Venezuela. No fue impuesto por ningún gobierno, y a pesar de que fue apoyado por la comunidad internacional, la candidatura, la elección de María Corina y su candidatura, eso fue una iniciativa de los venezolanos. Y ese para mí es una ruta mucho mejor. Es mucho más fácil respetar una candidata con coraje, que lleva años luchando por la democracia y refleja una voluntad, el trabajo, el dolor de los venezolanos de montar unas primarias, solo ellos, en toda la nación. Lo que hemos visto es que eso genera respeto por la comunidad internacional y lleva una cierta legitimidad que es innegable. Y a pesar de que todo el mundo fue, digamos, se quejaba sobre la falta de la deshabilitación de María Corina, y ahora hay un candidato, pero lo que estamos viendo por primera vez es un partnership, es una expresión democrática sobre la necesidad de cambio y sobre los deseos de la gran mayoría de los venezolanos. Yo creo, hablando desde afuera, y yo hablo con muchos diplomáticos europeos en todo el mundo, refleja algo muy distinto y refleja algo en que sí podemos ver nuestros propios deseos en lo que está pasando en Venezuela. Y por esa razón, yo creo que por primera vez la comunidad internacional está hablando también con la misma voz. Finalmente, ¿cree que esa comunidad internacional nos puede llevar hasta el final en este proceso y no dejarse engañar por la trampa que quiere él hacer de esa fachada democrática como usted la describía? Porque ese es uno de los grandes riesgos, que los venezolanos den todo, salgan a votar, le roben el voto y la comunidad internacional se quede así porque es como más fácil de manejar. Sí, pero no sabemos dónde está la línea. Hemos visto que está claro, las elecciones no son democráticas, ya. Uno no puede elegir, este candidato sí puede participar, no puede amenazar al equipo de los candidatos, no puede restringir la sociedad, no puede pasar, por ejemplo, o amenazar leyes como la ley antifascista o la ley de inversión o de anti-foreign. Esas leyes son una amenaza
Y a pesar de que no son aprobadas, es que son así. Llevan como una nube, digamos, en ese proceso. No va a ser un proceso democrático. Tenemos que reconocer eso. Pero al mismo tiempo tenemos que llegar a un momento donde la gente puede expresarse. Porque hay más de 3 millones de venezolanos que nunca han votado en ninguna elección. Y ahora 2 millones de ellos han registrados. Ellos deben el derecho, se debe el derecho de votar a ellos. Entonces, ese va a ser difícil, pero yo creo que por fin tenemos una comunidad internacional que reconoce la importancia de eso y que está dispuesto a acompañar a los venezolanos hasta el 28 de julio y también está dispuesto a citar las violaciones de los derechos electorales, está dispuesto a castigar al gobierno Maduro si no cumpla con sus compromisos de Barbados. Y también, y eso siempre va a ser importante, después de las elecciones, bajo cualquier condición, gana quien gana, yo creo que la comunidad internacional tiene que estar vigente y presente para proteger la vida de los venezolanos que se fueron a votar y que decidieron a participar en las elecciones. Eso sí es muy importante, pero estamos en eso, creo. Muchísimas gracias de verdad por todas estas conclusiones y ese trabajo tan importante que hacen a través de Chatham House. Y disculpa mi español, pero espero que me defendí. No, impecable. Gracias, Gaby. Un gusto. Gracias. Chao. Estas eran las declaraciones que ofrecía en su programa Perspectivas Christopher Sabatini, quien actualmente es investigador senior del programa para América Latina y Estados Unidos de Chatham House, que es un centro de pensamiento ubicado en Londres y que ha seguido muy de cerca la realidad venezolana. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.